Producciones DDDHR En MP3. presenta Verdad y Método, Fundamentos de una Hermenéutica Filosófica por Gadamer. Equipo Dinamita. Integrantes: Shanat Ángeles, Norman Eguilos, Denise Nicolás, Estefanía Varela y Mauricio Bisuet. Bebecita, Bebelín y Bebe Week. La hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, verbal y secundariamente la comunicación no verbal. El fenómeno de la comprensión no solo atraviesa todas las referencias humanas al mundo, sino que también tiene validez propia dentro de la ciencia, y se resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico. Su objetivo es rastrear la experiencia de la verdad, que el ámbito de control de la metodología científica allí donde se encuentre e indagar su legitimación. De este modo, las ciencias del espíritu vienen a confluir con formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia con la experiencia de la filosofía, con la del arte y con la de la misma historia. Son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica. Gadamer critica la conciencia estética, encaminada a defender la experiencia de verdad que se nos comunica en la obra de arte contra una teoría estética que se deja limitar por el concepto de verdad de la ciencia y tradición histórica. Entonces, ¿qué son las ciencias del espíritu? Las ciencias del espíritu, también conocidas como ciencias humanas o ciencias sociales, son un conjunto de disciplinas que se enfocan en el estudio de los fenómenos humanos como la cultura, la historia, la sociedad, el lenguaje, la religión, la política, entre otros. A diferencia de las ciencias naturales, que se enfocan en el estudio de los fenómenos físicos y biológicos, las ciencias del espíritu se enfocan en los fenómenos humanos y en la comprensión de su significado y valor. Las ciencias del espíritu utilizan métodos y enfoques diferentes a los de las ciencias naturales, y su objetivo principal es comprender la complejidad y diversidad de la experiencia humana. Método inductivo. Gadamer sugiere que, aunque el método inductivo es importante en las ciencias del espíritu, no es la única condición importante para su trabajo. Argumenta que la memoria y autoridad, así como el tacto psicológico, son también importantes para las ciencias del espíritu. Gadamer sugiere que el tacto psicológico es una habilidad que se desarrolla a través de la experiencia y la práctica, y que es esencial para comprender los fenómenos humanos. Pero en realidad, las ciencias del espíritu están muy lejos de sentirse inferiores a las ciencias naturales. En la herencia espiritual del clasicismo alemán, desarrollaron más bien una orgullosa conciencia de ser los verdaderos administradores del humanismo. Fue en la época del clasicismo alemán que no solo había aportado una renovación de la literatura y de la crítica estética con la que había superado el ideal barroco y racionalismo de la Ilustración, sino que al mismo tiempo había dado al concepto de humanidad y a este ideal de la razón ilustrada un contenido enteramente nuevo. Fue sobre todo Herder el que intentó vencer el perfeccionismo de la Ilustración mediante el nuevo ideal de una formación del hombre, preparando así el suelo sobre el que podrían desarrollarse en el siglo XIX las ciencias del espíritu históricas. El concepto de la formación, que entonces adquirió su preponderante validez, fue sin duda el más grande pensamiento del siglo XVIII, y es este concepto el que designa el elemento en el que viven las ciencias del espíritu en el siglo XIX. A continuación, se presentarán algunos de los conceptos básicos del humanismo, que son relevantes para comprender las ciencias del espíritu. Uno de estos conceptos es el de la formación, donde se hace más perceptible el cambio espiritual que nos permite sentirnos todavía, en cierto modo, contemporáneos del siglo de Goethe, y que por el contrario, consideremos el barroco como una especie de prehistoria. La formación se refiere a la idea de que la educación y la cultura son esenciales para el desarrollo humano. El autor sugiere que el concepto de formación es el elemento en el que viven las ciencias del espíritu en el siglo XIX, aunque no logran justificar esto epistemológicamente. Otro concepto básico del humanismo es el de la autorrealización, que se refiere a la idea de que los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar su potencial y alcanzar su felicidad y la plenitud. Este concepto está relacionado con la idea de la libertad, que es otro concepto básico del humanismo. La libertad se refiere a la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar de acuerdo con su propia voluntad sin ser coaccionados por fuerzas externas. Finalmente, el humanismo también se caracteriza por su énfasis en la dignidad y el valor de cada ser humano. Este énfasis se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen una naturaleza racional y moral que los hace merecedores de respeto y consideración. Sensus communis. Gadamer nos habla del concepto de sensus communis.
en el contexto de la tradición humanística y su relevancia para las ciencias del espíritu, pues se menciona la defensa del humanismo por parte de Vico, quien argumenta a favor del sensus communis, pues se refiere tanto a un sentido comunitario como al ideal humanístico de la elocuentia. En la antigüedad clásica, el hablar bien se consideraba un ideal que implicaba decir lo correcto y lo verdadero. Vico se sitúa en una tradición humanística que se remonta a la antigüedad y critica la ciencia moderna desde esta perspectiva. El libro también aborda la oposición entre el erudito de la escuela y el sabio, pues se basa en la distinción entre Sofía y Frónesis. Se discute la importancia de la formación del sensus communis en la vida y se menciona que este sentido común no se limita a una capacidad general, sino que también representa la comunidad y la voluntad de la comunidad. Vico argumenta que la educación no puede seguir el camino de la investigación crítica y que la juventud necesita desarrollar un sentido para lo convincente que trabaja instintivamente y no puede ser reemplazado por las ciencias. Nos menciona la referencia a la tradición retórica y la crítica a los estoicos, así como el papel del sensus communis en la comprensión de la Sagrada Escritura y la importancia de este sentido común en la vida social y moral. La capacidad del juicio. En este apartado, Gadamer aborda el concepto de capacidad del juicio, en el contexto del pensamiento filosófico alemán del siglo XVIII. Se menciona la estrecha relación entre el sentido común o sensus communis, visto anteriormente, y la capacidad del juicio, destacado que el sentido común se caracteriza por la capacidad de juzgar correctamente. Se establece una diferencia crucial entre el idiota y el discreto, basada en su capacidad del juicio, donde el primero no puede aplicar correctamente lo que ha aprendido. Se señala que la capacidad del juicio no es lógicamente demostrable, lo que lo coloca en una situación de perplejidad debido a la falta de un principio que guíe su aplicación. La filosofía ilustrada alemana considera la capacidad de juicio como una capacidad inferior del conocimiento en lugar de una capacidad superior del espíritu. Esto se aleja del concepto original romano del sensus communis y se asemeja más a la tradición escolástica. El texto también menciona cómo los juicios morales y estéticos no se rigen por la razón, sino que tienen un carácter de sentimiento o gusto. Kant introduce el concepto de capacidad de juicio reflexiva, en relación con el enjuiciamiento estético donde lo individual se juzga inmanentemente, en términos de su congruencia interna. Se destaca que Kant incluye el texto común del ámbito de la filosofía moral y enfatiza la incondicionalidad de los mandamientos morales en lugar de basarlos en sentimientos. La capacidad del juicio se convierte en la base para la determinación de la voluntad bajo las leyes de la razón pura práctica. Finalmente, el texto menciona que Kant no otorga un papel significativo al sentido común en el sentido lógico y se centra en la teoría del esquematismo y los fundamentos en lugar de relacionarse con el sentido común. Kant reduce el sentido común al juicio estético del gusto y lo considera como un verdadero sentido comunitario. El gusto, de Geschmack. Se menciona el concepto del gusto en el ámbito de la filosofía y la cultura, el cual tiene una larga historia que precede a su utilización por Kant y en sus orígenes. El gusto se consideraba más moral que estético, describiendo un ideal de humanidad auténtica. Se señala que el gusto sensorial es un elemento esencial de la cultura y la formación social, ya que implica la capacidad de discernir y elegir con conciencia y superioridad. También se destaca que el gusto no es algo puramente privado, sino un fenómeno social de gran importancia. Se refiere a cómo el buen gusto se convierte en una referente para una buena sociedad, que se basa en la comunidad de juicios y la capacidad de juzgar por encima de intereses personales y preferencias privadas. El gusto es una capacidad del discernimiento espiritual que no se limita a lo bello en la naturaleza y el arte, sino que abarca todo el ámbito de costumbres y convivencias. También se menciona que el gusto no depende de la generalidad empírica o la moda, ya que mantiene su propia libertad y superioridad, adaptándose a las exigencias de la moda sin perder su propio juicio. Finalmente, se sugiere que el gusto desempeña un papel en la toma de decisiones morales y éticas, ya que implica un sentido de lo correcto y lo bueno. Además, se argumenta que la filosofía moral griega, en su esencia, es una ética del buen gusto, aunque esta idea puede sonar extraña en la época moderna, especialmente después de la influencia de Kant, que eliminó los elementos estéticos y emocionales de la ética. La subjetivación de la estética por la crítica kantiana.
Gadamer cuestionó la idea kantiana de que el conocimiento se obtiene principalmente a través de la razón y la lógica. Gadamer, en su obra principal Verdad y Método, abogó por una comprensión más holística del conocimiento que incluye no solo la razón, sino también la tradición, el lenguaje y la experiencia vivida. Argumentó que la comprensión y la interpretación son procesos complejos que implican una interacción activa entre el individuo y su contexto cultural y social. La doctrina kantiana del gusto y del genio. La idea kantiana de que lo bello gusta sin conceptos no impide en modo alguno que solo nos sintamos plenamente interesados por aquello que siendo bello nos habla con sentido, sino que, al contrario, enfatiza que la belleza puede alcanzar su máximo potencial de significado cuando experimentamos una conexión entre la apreciación estética y la comprensión conceptual. En esta obra, Gadamer nos habla de cómo Kant plantea el derecho de la crítica en cuestiones de gusto y se pregunta qué debe justificar la posibilidad de la crítica. La cualificación trascendental del gusto. La cualificación trascendental del gusto es un concepto kantiano que se refiere a la capacidad de juicio estético que se basa en la subjetividad y en la universalidad. Según Kant, el gusto es una facultad subjetiva que se basa en la sensibilidad y en la imaginación, pero que también tiene una dimensión universal, ya que se espera que los demás compartan nuestro juicio de gusto. La cualificación trascendental del gusto se refiere a la capacidad de juicio estético que se basa en la subjetividad y en la universalidad. La teoría de la belleza libre y dependiente es una teoría kantiana que se discute en la crítica de la capacidad de juicio. Según Kant, existe una diferencia entre el juicio de gusto puro y el intelectuado, que se corresponde con la oposición entre una belleza libre y una belleza dependiente respecto a un concepto. La belleza libre se refiere a la belleza de la naturaleza y la ornamentación en el terreno del arte, que son bellos por sí mismos y no dependen de un concepto. Por otro lado, la belleza dependiente se refiere a la belleza que depende de un concepto, como la belleza de la figura humana, que es susceptible de una belleza fichada por algún concepto teleológico. La teoría del ideal de la belleza. Esta es una teoría kantiana que se discute en La crítica de la capacidad de juicio. Según Kant, la idea normal de la belleza se encuentra en todas las especies de la naturaleza y es una contemplación aislada de la imaginación, como una imagen de la especie que se cierne sobre todos sus individuos. Sin embargo, claro que la representación de tal idea normal no gusta por su belleza, sino simplemente porque no contradice a ninguna de las condiciones bajo las cuales puede ser bello un objeto de esta especie. Esta mencionada teoría del ideal de la belleza se basa principalmente en la distinción entre idea normal, racional o ideal de la belleza. Un ideal de la belleza solo podría haberlo respecto a la figura humana, en la expresión de lo moral, sin la cual el objeto no gustaría de un modo general. El interés por lo bello en la naturaleza y en el arte. Kant sostiene que el interés por lo bello en la naturaleza es moral por parentesco, ya que el encontrar bellas las formas bellas de la naturaleza conduce finalmente a la idea de que la naturaleza ha producido esta belleza. Por otro lado, la tarea del arte ya no será la representación de los ideales de la naturaleza, sino el encuentro del hombre consigo mismo en la naturaleza y en el mundo humano e histórico, la relación entre gusto y genio. El gusto y el genio están relacionados de manera complementaria. El gusto es una disciplina necesaria que debe atribuirse al genio, ya que el arte del genio consiste en hacer comunicable el libre juego de las fuerzas del conocimiento, y el gusto es la facultad que permite juzgar si una obra de arte es bella o no. En caso de conflicto, el gusto detenta la primacía, pero esto no es una cuestión de significado demasiado fundamental, ya que el gusto se asienta sobre las mismas bases que el genio. El paso a primer plano del concepto del genio. En cuanto a la pregunta sobre el paso a primer plano del concepto del genio, él explica que en el siglo XIX el concepto del genio se eleva a un concepto de valor universal y experimenta, junto con el concepto de lo creador, una genuina apoteosis. Esto se debe en gran parte al desarrollo del concepto romántico e idealista de la producción inconsciente, que ganará una increíble difusión con Schopenhauer y la filosofía del inconsciente. Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente mencionado, Gadamer también señala que esta primacía sistemática del concepto del genio frente al gusto no convenía en ningún caso a la estética kantiana.
Gadamer habla de la importancia del concepto de vivencia en la hermenéutica filosófica, su relación con la vida y la exploración de su evolución a lo largo del tiempo, además de su relación con otros conceptos filosóficos importantes. Sobre la historia del término vivencia. Gadamer explora la evolución del término vivencia, Erlebnis, en el ámbito alemán. El autor señala que, a diferencia del término de base Erleben, el término vivencia solo se hizo habitual en los años 70 del siglo pasado. El término no aparece en el siglo XVIII y ni Schiller ni Goethe lo conocen todavía. El testimonio más antiguo parece ser el de una carta de Hegel. También se encontraron algunas ocurrencias aisladas entre los años 30 y 40 en Tieck, Alexis y Gutzkow. En los años 50 y 60 el término sigue siendo eternamente inhabitual y es en los años 70 cuando de repente aparece y se hace frecuente. Parece que su introducción general en el habla tiene que ver con su empleo en la literatura biográfica. Schleiermacher utiliza el término vivencia para referirse a la experiencia subjetiva de la religión, que es una experiencia que no puede ser reducida a conceptos o teorías. Para él, la vivencia religiosa es una experiencia inmediata de lo divino, que se siente en el corazón y no se puede explicar racionalmente. El concepto de vivencia. Gadamer señala que el concepto de vivencia es fundamental en la filosofía de Schleiermacher, quien lo utiliza para referirse a la experiencia subjetiva de la religión, que es una experiencia que no puede ser reducida a conceptos o teorías. También dice que la idea de la vivencia como una experiencia subjetiva e inmediata es importante en la hermenéutica filosófica, ya que nos recuerda que la comprensión de un texto o una obra de arte no es simplemente una cuestión de aplicar reglas o técnicas, sino que también implica una experiencia subjetiva e inmediata en la obra en sí. Dilthey y Husserl han abordado el concepto de vivencia en sus respectivas filosofías. Ambos autores reconocen la importancia de la vivencia como un concepto epistemológico, pero difieren en su enfoque y comprensión del mismo. Para Dilthey, la vivencia es la productividad y la vivencia en la base epistemológica para todo conocimiento de cosas objetivas. La comprensión de sentido es una retraducción de las objetivizaciones de la vida y la vitalidad espiritual de la que han surgido. En otras palabras, la vivencia para él es la experiencia subjetiva que nos permite comprender el mundo objetivo. Por otro lado, para Husserl, el concepto de vivencia se convierte en el título que abarca todos los actos de la conciencia cuya constitución esencial es la intencionalidad. La unicidad vivencial no se entiende aquí como un subsegmento de la verdadera corriente vivencial de un yo, sino como una referencia intencional. En otras palabras, la vivencia es una experiencia subjetiva que nos permite comprender la intencionalidad de nuestros actos de conciencia. También nos habla de cómo la aventura es una experiencia que interrumpe el decurso habitual de las cosas y se relaciona positiva y significativamente con el nexo que viene a interrumpir. La aventura vuelve sensible a la vida en su conjunto, en su extensión y en su fuerza. En este sentido, la aventura se convierte en una vivencia que nos permite comprender la vida de manera más profunda y significativa. Además, la aventura conoce el carácter excepcional que le conviene y queda referida al retorno de lo habitual, en lo cual ya no va a poder ser incluida. En este sentido, la aventura queda superada, al igual que se supera una prueba o un examen del que se sale enriquecido y madurado. Los límites del arte vivencial. Rehabilitación de la alegoría. El concepto de arte vivencial se refiere en principio al hecho de que el arte procede de la vivencia y es su expresión. Sin embargo, también se utiliza para referirse a aquellas formas de arte que están determinadas por la vivencia estética. Esta ambigüedad es significativa porque cuando posee como determinación óntica el ser expresión de una vivencia, tampoco será posible comprenderlo en su significado si no es en una vivencia. En este sentido, el autor argumenta que el concepto de arte vivencial tiene límites y que la rehabilitación de la alegoría es necesaria para superar estos límites. La alegoría, a diferencia del símbolo, es una forma de representación que se basa en la relación entre el significado y el significante. En otras palabras, la alegoría es una forma de representación que utiliza un lenguaje simbólico para transmitir un significado. La alegoría, por lo tanto, es una forma de arte que no se limita a la vivencia del artista, sino que se dirige a un público más amplio. La base de la estética del siglo XIX era la libertad de la actividad simbolizadora del ánimo. Sin embargo, cuestiona si esta base es realmente sólida, ya que la actividad simbolizadora todavía está limitada en realidad por la pervivencia de una tradición mitoalegórica. En este sentido, el autor propone una revisión fundamental de los conceptos estéticos de base y una relativización de la oposición entre símbolo y alegoría.
Además, el autor argumenta que la diferencia entre conciencia estética y mítica tampoco puede seguir siendo absoluta. En conclusión, Gadamer se enfoca en la ambigüedad del concepto de arte vivencial y cómo esto ha llevado a la rehabilitación de la alegoría en la teoría del arte. El autor argumenta que la alegoría es necesaria para superar los límites del concepto de arte vivencial y para dirigirse a un público muchísimo más amplio. El concepto de conciencia estética ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, especialmente desde la era de Kant hasta la influencia de Schiller. El conflicto entre la realidad y la apariencia ha cambiado nuestra percepción del arte, y ahora enfrentamos la realidad como arte de la apariencia bella. Schiller reemplazó los fundamentos ontológicos de la estética y transformó el arte en una visión autónoma. En la actualidad, la conciencia estética implica una enajenación de la realidad, una figura del espíritu enajenado, y su función es realizar distinciones específicamente estéticas. La distinción estética es una abstracción hacia la calidad estética de una obra y se manifiesta en la autoconciencia de la vivencia estética. Esta capacidad de discernir lo estético de lo no estético se convierte en un atributo fundamental de la conciencia estética. La conciencia estética busca reunir todo lo que tiene valor artístico y su forma de reflexión se limita al presente, manteniendo una simultaneidad que es histórica. Esta está dada con el punto de vista del arte que Schiller fundó por primera vez. Crítica de la abstracción de la conciencia estética. La conciencia estética crea sus propios espacios, como bibliotecas universales y museos, pero se diferencia de las antiguas colecciones al enfocarse en ocultar sus orígenes y adaptarse a la necesidad de autoconfirmación de la sociedad cultural. El mirar detenidamente no es solo ver el aspecto puro de algo, sino que implica una interpretación. En las obras de arte, por ejemplo, solo reconocemos su significado cuando estamos en capacidad de leer la imagen, del mismo modo en que en la música instrumental su comprensión establece una relación con lo significativo, a pesar de su aparente falta de contenido objetivo. El cuestionamiento a la teoría de la percepción pura y la influencia de la experiencia pragmática en combinación con la interpretación y la comprensión asociadas con la apreciación artística plantean desafíos a la abstracción de la conciencia estética. La caducidad de lo bello y el carácter aventurero del artista no describen una constitución independiente de la fenomenología hermenéutica del ser, sino que plantean la necesidad de sostener la continuidad hermenéutica que forma nuestra existencia. El panteón del arte no es una actualidad intemporal, sino una recolección histórica del espíritu. La experiencia estética nos permite conocer y comprender, superando la discontinuidad de la vivencia estética. Además, busca justificar que la experiencia del arte es una forma especial de conocimiento distinta de la ciencia o la moral, pero que posee su propia verdad. La estética de la que nos habla nos ofrece la historia de una de las concepciones del mundo, permitiendo comprender cómo las distintas formas de ver lo que nos rodea se reflejan en el arte. La verdad del arte no puede ser aprendida solo desde la conciencia estética, sino que requiere un marco mucho más amplio. Pues la experiencia estética no debe ser vista solo como una formación estética, sino como una oportunidad de encuentro con la verdad. Si deseamos comprender dicha verdad con las ciencias del espíritu, debemos cuestionar su proceder de la misma manera que cuestionamos la metafísica y la conciencia estética. Una experiencia con una obra de arte implica un fenómeno hermenéutico propio, que no se ajusta a un método científico y al comprenderlo forma parte de este llamado encuentro con la obra.